Bueno, moltíssimes gràcies a tots i totes per ser aquí. Jo crec que qualsevol d'aquests esdeveniments ja s'ha convertit actualment en un doble agraïment, perquè també haver d'estar aquí amb mascareta i totes aquestes coses és una capa afegida que és d'agrair també. Començarem la tanda d'activitats d'aquesta tarda al voltant de l'exposició que teniu aquí al costat de Paisatges Desitjats amb aquesta xerrada que d'alguna manera pretén ser una mica com el punt d'arrencada per una discussió aprofitant l'exposició i algun dels temes que tracta gairebé com a pretext per parlar de, sobretot, un dels aspectes que jo diria que és bastant bàsic i crucial a l'exposició, que és la tensió existent entre la construcció simbòlica, mediàtica de l'altre costat i per tant la implicació de la frontera amb el que finalment és la realitat geopolítica. Aleshores, les activitats consistiran en una mena de trànsit explorant aquesta tensió. Ara el que farem és, aquí estem amb 3 artistes que han treballat a l'exposició i que podeu veure obres seves. Tenim el Juan Antonio Cerezuela, tenim la Paula Bruna i tenim el Carlos Vázquez. Els 3 són artistes residents a l'Escocesa i ens parlarem conjuntament de quin ha estat tot el procés de gestació d'aquesta exposició. Sobretot, ja dic, amb la voluntat de contextualitzar aquest interrogant que després anirem explorant amb la resta d'activitats. És a dir, just després tindrem una taula rodona que parlarem sobre la qüestió més simbòlica i demà a la tarda parlarem sobre la realitat geopolítica i finalment hi haurà una conferència de la Remedios Zafra que intentarà fer una mena de tancament explorant quins són els lligams contemporanis entre aquestes dues realitats i molt centrat en la mediatització a través de les xarxes, etc. Aleshores anem a contextualitzar una mica d'on parteix aquesta exposició i a través d'aquest context anirem creant una mica de conversa i després jo crec que fins i tot som tan pocs que si mentre parlem, si us parece bien, teniu alguna pregunta o algun comentari al voltant del que anem parlant, ens podeu interrompre sense problema. Bàsicament, el primer moment d'aquesta exposició jo crec que es remunta al 2019 o fins i tot al 2018, en la que alguns artistes de l'Escocesa van manifestar interès individual i de vegades col·lectiu, o sigui, s'anaven formant com petits grups de l'exploració d'un lloc que té una sèrie de riqueses particulars com és el poble de Portbou. No sé si seguir o quizá podemos hablar ya de ese primer escenario antes ni siquiera de que imagináramos que eso finalmente se convirtiera en una exposición. Pensando en el origen de todo esto, a ver si también ustedes conectan con esto, creo que fue un primer impulso, el interés por la obra de Benjamin, ¿vale? Sobre todo por las tesis de la historia. Creo que en una conversación que tuvimos contigo, que luego eso llevó a una reunión con Pilar Parcerizas, que ofreció o de alguna forma demostró interés para poder hacer algo en Portbou. Con lo cual teníamos como de alguna forma Benjamin como un denominador común en algunas pocas artistas, pero luego Pilar hizo la conexión con Portbou. Y luego eso, claro, tomó un tiempo porque yo sí ayer hice un poco cuentas y sí esto ocurrió a principios del 2018 y ya luego esto se materializó, ya tomó tiempo y de ahí como que empezamos a ver si realmente lo que había surgido de esa primera reunión con ella tenía de alguna forma, se podía concretar y llevar a cabo.
Pero yo recuerdo que por lo menos en tu caso, y no sé si en el tuyo también, Juan Antonio, y no sé si Paula también estaba por ahí como explorando también cosas de Portbou, porque yo no sé cuándo se fecha esa fotografía, por ejemplo, que sabes que me gusta mucho de la ventana y tal, yo diría que es previa. O sea, yo antes incluso de la conversación con Pilar, me acuerdo que hablábamos y es, bueno, sí, es como que hace 2 fines de semana estuvimos en Portbou y hicimos la ruta, ¿no? O sea, yo creo que eso ya venía incluso de antes, ¿no? No sé si se fecha con vuestro periodo de residencia también en la escocesa o incluso es una cosa que se puede remontar más en el tiempo. Bueno, yo ahí lo que tengo que decir es, o sea, que creo que lo interesante también ha sido que yo no desconozco un poco esa parte porque justamente creo que hemos estado creo que el proyecto ha sido también muy orgánico y muy abierto también a que diversos artistas nos hayamos ido incorporando también en el proyecto en medida que se iba como conformando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la primera parte esta digamos, de la conformación del proyecto con Pilar Parcerisas y todo lo que surgió en un inicio y cómo surgió, esa parte fue como que yo llegué un poco como ya a trabajo ya un poco más establecido y que bueno, que luego por ejemplo en el caso de Paula ha sido también como posterior, ¿no? Yo creo que eso también es una parte interesante porque es casi como también como un caminar, ¿no? Y que se van sumando también casi como una especie de éxodo, ¿no? Pero bueno, yo por eso creo que ahí a lo mejor no tengo tanto conocimiento, pero sí que de la experiencia que luego fue en Portbou, que creo que realmente fue lo que hizo que todos los proyectos crecieran y el hecho de habitar en el propio lugar, en un propio lugar fronterizo, pues es como que realmente era necesario para que esos proyectos se fueran conformando, ¿no? Bueno, no sé cómo... Bueno, creo que quería como incidir en ese hecho de que es interesante que hay diferentes fases también en las que nos hemos ido incorporando a los artistas que hemos participado y creo que hay diferentes visiones también en torno a cómo cada cual, ¿no? lo ha desarrollado y lo ha llevado a cabo, ¿no? Bueno, siguiendo un poco en esa primera fase, un poco el resumen es como que en la escocesa había como un bullicio, ¿no? De Portbou, como que se oía en las comidas y esas cosas, como de que... Y efectivamente como provocamos una reunión con Pilar, pero se quedó un poco en el aire, la verdad. Y realmente hubo un momento de que, bueno, sí, vamos a intentar hacer algo con esto, pero no sabemos exactamente el qué. Luego se fue materializando y nos fuimos un día de excursión, unos cuantos, a Portbou con la intención ya de hacer como un trabajo más colectivo sobre el terreno, más allá de esas exploraciones individuales que habían habido pasando a lo largo del tiempo y que se podían conectar e hilvanar, ¿no? Y recuerdo que fue la vez que estuvimos en un sitio que alquilamos, que el perro se llamaba Benjamin, ¿no? El perro de la propietaria. Bueno, fue como un poco un tantear un poco el terreno. Y finalmente, bueno, ya no nos vamos a centrar más en esta primera etapa nebulosa. Cuando se formalizó, sí que tuvimos como claro un primer indicio, ¿no? Que de alguna forma íbamos a estar ahí una semana en una exploración realmente del terreno, como estando viviendo un poco en comunidad y desde un lugar ahí y trabajando in situ ahí, en Portbou, y que el resultado de lo que íbamos a hacer, en realidad, sí había ya la idea de una exposición y todo, pero lo que nos interesaba más no era la exposición en sí en ese momento, sino una serie de acciones que se realizarían un día en Portbou y para Portbou y teniendo en cuenta como todo el contexto del pueblo, ¿no? No sé, ¿queréis comentar un poco como esa... Ya estamos como en el paso 2, es decir, como en ese momento como de las acciones que tuvieron lugar ahí.
Y no sé, Paula, es que me sabe mal porque Paula, efectivamente es como hubieron varias fases, Paula se anexó al proyecto como justo después, pero no sé, yo creo que puedes... Intenta recordar qué estabas haciendo en ese momento y conectémoslo también, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. Yo es que me incorporé después en una fase que todavía no avanzo porque no hemos llegado, pero sí que en ese momento, no creo que fue un año antes igual, me preguntabas por lo de la foto, a mí Portbou siempre me ha parecido un lugar muy especial y la foto viene de que acompañé a un artista, a otro artista a hacer un proyecto, Marco Noris, que un proyecto se llama En Frontera, que iba caminando por la frontera entre Francia y España, y un proyecto de caminar y arte y pintura, ¿no? Y yo acompañé el último tramo. Él se paraba en cada fita a hacer una pintura y yo la acompañé. Y las últimas, bueno, en esta frontera se veía como muy clara la difusión, ¿no? Porque lo único que marcaba la frontera era la fita, ¿no? Entonces en medio pues hay las plantas que van por un lado, por otro. Y la última estaba en el mar y de hecho tuvimos que meternos en el mar para llegar a la última, entonces como nadabas un poquito allá y estabas en Francia, ¿no? Y nadabas ahí y estabas en España y como que, bueno, este fluir de la frontera en el mar, pues me pareció como bueno, muy atractivo, muy que decía muchas cosas. Yo creo que yo estaba allí cuando vosotros estabais haciendo todo esto, pero todavía no estaba en la escocesa. No, bueno, conectando un poco con lo que hablábamos al principio, pero con la voluntad de avanzar y no quedarnos ahí, estaba pensando que realmente cuando se propuso leer, ¿no? Como acercarse a la figura de Benjamin con la intención de hacer estas performances o activaciones en Portbou, recuerdo que fue llamativo que muchos artistas de la escocesa, pensando en esta especie de ADN probablemente que sí ya existía previamente, encontraron en las lecturas, sobre todo en las tesis, encontraron de alguna forma como alguna reflexión o alguna figura, ¿no? Que a través del pensamiento de Benjamin que permitía ser como apropiada y bueno, como dispuesta en comunicación con la obra, no solo que se iba a generar para la exposición y en las performances, sino que también con los trabajos previos. Y eso creo que siempre me llamó la atención porque lo de Portbou y como una especie de emplazamiento me pareció que le dio, sirvió como, bueno, como un punto de confluencia, pero que de alguna forma, no sé, como que me llamó la atención y me pregunté muchas veces si en la escocesa existía, bueno, es evidente que hay una búsqueda muy política, ¿no? O una conexión muy política desde lo estético, desde el arte, en la escocesa, pero sí, como que me llevó a pensar mucho en por qué también estaba fluyendo de una forma tanto, porque la verdad que en eso estamos, ¿no? Todas de acuerdo, en que la verdad que ha tenido distintas etapas y en todo ha habido como un trabajo realmente colectivo, tampoco sin ninguna planificación ni ninguna predisposición a hacerlo. Pero bueno, era solo ese alcance que quería hacer sobre el espíritu de Benjamin ahí sobrevolando en el... Sí, yo creo que esto es como algo riquísimo y súper importante que se ha dado en este proceso y creo que ya incluso viendo la exposición como que da cuentas un poco de eso, ¿no? Y se respira un poco eso, que al final, como todos los procesos, quizá no al final, pero también en gran parte por cuestiones relacionadas con el COVID, que no nos podíamos juntar tanto como queríamos, pero realmente todo este proceso, que ha sido bastante largo, ha sido un proceso de creación comunitaria y de mucha colectividad y de pensar en común temas y de aproximarnos al espacio juntos y de aproximarnos al espacio expositivo juntos, etc. Sí, yo también estoy de acuerdo que desde el principio de la conformación del proyecto, incluso cuando en la parte también más investigativa,
porque parece que no, pero también como involucrarse en el proyecto también, que al final te requiere un poco como de inmersión, ¿no? Inmersión en el espacio, inmersión también en el pensamiento de Benjamin, ¿no? Y yo me acuerdo que también, creo que también es que todo esto es interesante porque los textos también que nos remitiste un poco, ¿no? Como focos también del proyecto, que es tesis sobre la filosofía de la historia, ¿no? O el texto sobre el aura, ¿no? de Benjamin, o creo que era el del narrador también, que comentaste. Bueno, yo en caso concreto fue el texto sobre la filosofía de la historia, ¿no? Como el que más me inspiró y realmente a partir del cual desarrollé el proyecto, ¿no? Creo que desde ese punto hasta recuerdo también conversaciones con Carlos sobre el tema también del tema del aviso de incendios, ¿no? de cosas que al final también aportan no solo a la obra propia, ¿no? Sino luego en el conjunto, en el resultado, que luego es también en el propio trabajo matérico de la exposición. O sea, al final las obras se mezclan, las obras se conviven juntas conformando un paisaje, y un paisaje está conformado por miles de elementos, ¿no? Y nunca ves la particularidad, sino el conjunto, ¿no? Que los conforma, ¿no? Y yo creo que también es como un poco lo que queda de la visión de la exposición, y lo interesante también de verlo desde casi como una panorámica, ¿no? Y poder recorrer visualmente también cada punto, ¿no? del paisaje, ¿no? Fijándote en cada cosa, ¿no? Pero que al final es como el conjunto, y creo que... O sea, que en ese sentido, desde el concepto del proyecto, la investigación, hasta el resultado y la parte práctica y matérica de realizarlo, ha sido todo como colectivo, totalmente. Ahora podemos ir como a describir un poco las acciones, sobre todo, bueno, en el caso de Juan Antonio y de Carlos, que están aquí, y no sé si incluso Dani, que veo que estás ahí desde el público, quieres añadir un poco, describir un poco también la acción, ya me dice que no. Bueno, podemos hablar un poco de las acciones, pero sí que me gustaría, como para ir trazando todo ese hilo, mencionar que yo creo que ya en ese momento de estar ahí durante una semana conviviendo con el contexto para ver de qué forma se iban a materializar esas acciones, ya teníamos como una idea en la cabeza que yo recuerdo como que me interesara mucho, que creo que surgió de una conversación que tuvimos, que es el hecho paradigmático de que en Portbou se diera algo que ocurre en muchas fronteras, pero creo que determina mucho esa cuestión simbólica y también histórica de qué es lo que significa un lado y el otro, que es el hecho de que de un año para el otro, del 39 al 40, el deseo de cruce se invirtiera, ¿no? Es decir, como el 39 en un contexto de guerra civil española, el deseo de cruce pues, era hacia Francia, y justo el año después, el año 40, en un contexto de ocupación de la Francia Vichy, el deseo de cruce era hacia España, que es donde ocurre el acontecimiento, muerte de Walter Benjamin, ¿no? Y entonces eso... yo creo que también fue un germen del concepto expositivo en general, que era esa idea del paisaje que se construía al otro lado y de cómo se gesta toda esa función del deseo, ¿no? Entonces, yo creo que las acciones que ocurrieron en Portbou, cada una desde una visión particular ya muy direccionada, y que cada una trazaría un recorrido concreto que iría como de las lecturas a la acción, y de la acción a la obra casi como residuo, ¿no? Y de eso a la exposición, pues más allá de esas miradas particulares, yo creo que ya se respiraba como un poco esa visión de conjunto de hacia dónde enfocaría conceptualmente la exposición. Entonces, no sé si queréis hablar un poco de esas visiones particulares, ¿no? de esas acciones que se dan en ese momento, y de cómo llegáis a ellas, a través de las lecturas, a través del background, de cosas que habíais trabajado. Bueno, a ver, claro, ahora en retrospectiva se puede hacer y se puede hilar todo, pero en realidad fue muy, de alguna forma, no sé si circunstancial, fortuito también. Bueno, fueron sucediéndose las cosas. A ver,
Yo había hecho, antes de que se originara todo este proyecto, yo había hecho varias veces el camino de la ruta Walter Benjamin, en ambas direcciones. Había hecho un trabajo fotográfico, había hecho un ensayo también, y que todavía no la termino, pero había filmado. Y entonces ese material está ahí, un bruto que tengo de la ruta. Luego con eso, dejo eso ahí, que es un punto de partida. Luego estuve yendo por temporadas a trabajar a Polonia, al sur de Polonia. Y entonces había una idea que siempre me daba vuelta en la cabeza y es como una reflexión, como en realidad muy trivial, pero como una fantasía, que tenía un teórico que escribe sobre Benjamin, que se llama Terry Eagleton, y recuerdo que él se preguntaba qué habría pasado si Walter Benjamin hubiese efectivamente cruzado el territorio de la península y hubiese cogido un barco en Portugal y hubiese llegado a Nueva York. Entonces él, no sé si en tono broma o no, decía que habría terminado siendo un profesor burgués en Nueva York, en una universidad X tal. Y entonces, claro, yo me preguntaba qué hubiese pasado si, o sea, qué hubiese pasado antes de haber llegado a la frontera franco-española y lo hubiese cogido la Gestapo. Walter Benjamin había tenido como una especie de visión en unos escritos que encontré por ahí, no sé si en algún intercambio con Gershon Scholem o algo así, en donde él hablaba sobre tenía una visión muy apocalíptica, era el momento de la Segunda Guerra Mundial, y hablaba sobre las empresas, que bueno, ahora no me voy a poner a enumerarlas porque no las recuerdo bien, pero eran las empresas que luego utilizaron Auschwitz III los prisioneros, las personas que estaban prisioneras ahí, como mano de obra, que luego terminaron siendo Bayer, BASF, yo qué sé, y alguna otra, no sé si recuerdo ACFA o algo así. Entonces, en ese trabajo en Polonia comencé a hacer una investigación, en realidad, sobre el recorrido desde el gueto de Podgorze, en Cracovia, hasta Auschwitz en tren. Y entonces, ¿qué es la obra que hay aquí? Que es un registro cuadro por cuadro, que lo hice en Super 8, del recorrido del gueto de Podgorze, bueno, desde Cracovia hasta Auschwitz. Entonces, me empecé a preguntar, en base a esa fantasía de Terry Eagleton, qué hubiese pasado si Walter Benjamin hubiese terminado en algún campo de concentración víctima de la Shoah, que de alguna forma lo fue, pero de manera más lateral. Entonces, la acción tenía que ver con un libro que yo tenía de esa investigación que hice en Polonia, que se llama El libro de la muerte de Auschwitz. Y es un registro que se hizo en los primeros años del campo, sobre todo con los prisioneros polacos de la época, los que venían del gueto más cercano, que era el de Podgorze en Cracovia, y se hizo un registro, esta cosa tan meticulosa digamos, de la cultura alemana, que las virtudes secundarias, ¿no? Como esto de la disciplina, el orden y bla, 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 que te pueden llevar, como decía un político, a hacer las cosas muy bien, pero también a regir fantásticamente un campo de concentración. Y lo que hacían era registrar la entrada de cada prisionero, tenían un número, el día de entrada y el día de su muerte, de su asesinato, digamos. Y entonces pensé que en esta figura de Benjamin en Porvoo, este genius loci, o en latín como se decía, que está todo el tiempo deambulando, ¿no? Que en esa época que hacía la ruta, luego cuando volvimos para hacer la expo, siempre estaba su figura en algún lugar. Pensé que lo que podía hacer era trabajar en base a los nombres que salían en este libro. Aquí reproduje también los nombres de la letra B. De hecho, hay muchos alcances de nombre porque Walter Benjamin es un nombre bastante común en la comunidad askenazí de aquella época. Y entonces lo que hice como actividad en Porvoo fue leer las listas de nombres de lo que me permitía el tiempo, que era la letra, no recuerdo si era la letra G o la letra B, y hice como una especie de ritual en torno a unas piedras y con el libro de los nombres abierto en una plazoleta que estaba muy cercana al memorial de Walter Benjamin.
Entonces, bueno, todos esos elementos que ya ven que están de alguna forma inconexos en el tiempo y tal, se fueron conectando hasta que llegué como a ese tipo de formalización en la exposición. Bueno, de hecho, algunos de los nombres fueron los que luego incorporaste luego en la exposición, ¿no? Bueno, los que aparecen en la... Claro, los de la letra B, ¿no? Claro, los de la letra B, porque de hecho hay algún Walter Benjamin por ahí. Sí. Bueno, ¿Tienes imágenes de la sí, de hecho, de la acción? la había puesto antes. Bueno, y una cosa, una anécdota que en realidad era siempre luego de la frustración, ¿no? De querer lograr una obra, ¿no? Que uno tiene en la cabeza ideal, que luego por burocracia no se puede, que la idea era reproducir una lectura, porque yo venía leyendo los nombres, son decenas de miles de nombres, como se pueden imaginar. Y yo venía leyendo muchos nombres y los grababa. Entonces yo lo que quería era reproducir parte de esas grabaciones en unos altavoces que se ponían en una plazoleta al lado del memorial. Pero obviamente no se pudo, bueno, no sé si por tema burocrático y tal, y entonces eso me llevó, yo empecé a hacer performance hace muy poco, de hecho desde que soy residente en Las Cosas, antes no hacía performance. Y entonces eso fue como la primera vez, además hago performance en un colectivo con mi compañera de trabajo. Y ese día fue como el día que dije, bueno, hago una performance yo y reproduzco la lectura y todo. Y al final, bueno, fue una experiencia maravillosa porque se generó, bueno, no sé, como una comunión, una cosa casi, no sé, como espiritual, una conexión muy, muy brutal de las personas que estábamos allí. Y bueno, eso. O sea, al final, a raíz de la imposibilidad de llevar la idea, salió algo, creo, mejor. Sí, hay que decir que a pesar de que finalmente no se pudo mantener esa grabación por cuestiones técnicas, porque como os podéis imaginar, pues el contexto de Portbou es un poco complejo así a nivel técnico. De hecho, la exposición era casi como una especie de conversación a tres bandas entre nosotros ahí muy molestos, el ayuntamiento que casi no nos hacía caso y los trabajadores de la obra de la Renfe de al lado, porque la primera exposición la hicimos ahí en la estación de Portbou y en gran parte se pudo hacer gracias a los trabajadores de la obra que había justo al lado. Bueno, por cuestiones técnicas no se puede hacer, pero sí hubo un momento en que eso estuvo sonando ahí por todo el pueblo de Portbou y la verdad es que yo lo oí desde abajo y era como bastante impresionante oír esa grabación de los nombres como a un tiempo súper lento que te acababa generando una especie de frecuencia de bajos que resonaba por todo el pueblo y era una imagen, sonido como muy evocadora, ¿no? Bueno, hablo de... bueno, de mi visión, por ejemplo, más particular en torno al proyecto, siguiendo un poco también al hilo de lo que comentaban Carlos, ¿no? En mi caso yo había trabajado también con el fuego y era como un elemento que ya había incluido, o sea, como desde el tema de la quema de libros aquí, o sea, a causa de la dictadura y todo esto, ¿no? Hay algo que me interesa en el fuego, que es esa idea de la transformación de la materia, del texto en otra cosa, ¿no? En algo no críptico, ¿no? Y ese proceso también de ruina, ¿no? Y de repente, pues, creo que la idea del fuego, en mi caso, conectó mucho con el texto sobre la filosofía de la historia, que bueno, de ahí Benjamin hace como varias metáforas en torno al fuego, que yo creo que de alguna forma representan como diferentes fases también de la historia, ¿no? Que es la idea del aviso de incendios, ¿no? de la visión catastrófica de la historia, ¿no? El carácter incendiario. Vale. Luego está la visión de la ruina, ¿no? lo del Angelus Novus, ¿no? De que con las alas abate ruina sobre ruina, ¿no? Y es un poco la metáfora aquí de la ceniza, ¿no? Y luego Benjamin también habla de encender en lo pasado la chispa de la esperanza, ¿no? Que es lo que tiene que hacer el archivista, ¿no? El historiador, ¿no? Y entonces es ahí la metáfora para mí del fuego era también la vela, ¿no? El encender la vela y el de alguna forma llevarla digamos, contigo, ¿no? Es un poco, o sea, también creo que también hay una cosa muy para mí en el pensamiento también de Benjamin que yo intenté como también incorporar en la obra, que era esa visión como
también de la historia no como algo lineal, incluso tiene como algo de bucle, ¿no? Porque al final la vela, ¿no? Al final puede provocar otra catástrofe, ¿no? Hay una cosa también cíclica en el fuego, ¿no? Como materia en sí, ¿no? Y que creo que también para mí conectaba con la propia idea de Benjamin, ¿no? Con esa visión de Benjamin en torno a la historia. Entonces lo que hice fue básicamente construir la palabra historia y quemarla justo ahí en la playa grande de Portbou. Y bueno, cuando quedó lo que era el residuo, que era la ceniza, empezó a dejar la brasa, ¿no? Y de las brasas pues pedí a la gente asistente que había que rescataran con una vela y que intentaran llevarla consigo mismo todo el tiempo posible, ¿no? en el trayecto que quedaba, porque el trayecto fueron como 4 horas, ¿no? O 4 o 5 horas creo que el conjunto de todas las acciones que se realizaron en Portbou ese día, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un poco así la propuesta, ¿no? del fuego, ¿no? A mí me gustaría como saltarnos un poco la cronología estricta y como para hilvanar un poco esta narración, que de momento estamos como en lo procesual, pues centrarnos más en eso, ¿no? Más que en un momento determinado cuando se gestaron esas acciones, como que en qué es todo lo que ocurrió antes de que se generaran esos entendidos residuos que funcionan luego como elementos auráticos en la exposición. Y por lo tanto, si quieres, Paula, como también hablarnos un poco del proceso previo de la relación que trazas también con algunos pasajes de Benjamin y cómo se da como todo antes de tener el objeto, que luego ya hablaremos de las problemáticas de un objeto particular dentro de la institución artística, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, como me incorporé más tarde, cuando ya había sucedido estas acciones en Portbou, pues también el reto era, también recogiendo un poco esta idea de proceso y de residuo y sobre todo, por supuesto, del pensamiento de Walter Benjamin. Cuando me llegó la propuesta o la convocatoria, yo pensé que en mi práctica encajaba mucho porque es muy procesual, por lo tanto para mí era fácil y natural como empezar un proceso y igual estoy hablando un poco en abstracto porque no se sabe qué ahora hago, pero yo trabajo con plantas, mi trabajo es un poco ponerme en subjetividades no humanas, ¿no? Como un poco salir del antropocentrismo y explorar otra manera de entender, ¿no? Entonces, cuando me llegó la propuesta de Walter Benjamin, también fue una oportunidad de profundizar un poco más en el pensamiento de Walter Benjamin. También fue la teoría sobre la historia la que yo conecté mucho, porque Walter Benjamin habla allí de la historia, la importancia de la historia de los anónimos, ¿no? Y también de cómo la historia es escrita por los vencedores y cómo eso también va repercute en el presente de cada tiempo, ¿no? Y también otra vez en cómo se escribe la historia, ¿no? Por lo tanto, y también la importancia de las pequeñas historias, ¿no? Eso de las historias anónimas y de las historias de los perdedores o de los dominados, ¿no? Yo al trabajar con las subjetividades no humanas, no sé si porque también estoy muy obsesionada con mi tema, pero me llamaba mucho, ¿no? O sea, lo veía muy, muy relacionado, entonces mi propuesta fue un poco extender estas teorías de Walter Benjamin sobre la historia hacia los no humanos. Obviamente Walter Benjamin no se refería a las plantas o a las hormigas cuando hablaba de las historias anónimas, pero para mí me encajaba perfectamente, ¿no? Y ahora, como el tema del encaje de la sociedad con los sistemas ecológicos es ahora pues más urgente, pues me parecía como también muy interesante, muy bonito como las teorías de Walter Benjamin seguían siendo contemporáneas con una lectura un poco diferente, ¿no? Pero seguían encajando. Entonces mi propuesta fue por este lado y también la idea de frontera
También, como explicaba antes, cómo la frontera es antrópica, en el sentido de que en la frontera, cuando yo fui a Portbou, pues las abejas tanto se movían en la flor de francesa como en la flor española, ¿no? Entre comillas, nacionalidades de las plantas. Pero, o como el mar, ¿no? Los peces fluían entre esa frontera que se podía trazar entre fita y fita, ¿no? Y como, sin embargo, la carretera que me llevaba hasta allí era mucho más una frontera para estos seres que la nuestra, ¿no? Entonces también como la idea de frontera, para nosotros puede cambiar mucho eso, de un año para otro el flujo se invierte o de repente ahora pues es muy fácil pasar al otro lado, pero también cómo se ve eso desde un punto de vista no humano, ¿no? Entonces mi propuesta fue un poco por ahí y bueno, yo creo que a mí me encajaba bien conceptualmente y procesualmente por el tema del proceso. Entonces, yo el proceso lo empecé en la escocesa, que se trata de una manta plantada, y entonces lo empecé allí. O sea, en vez de empezarlo en Portbou, en mi caso, lo empecé en la escocesa y ahí pues creció, interaccionó con otros seres vivos, con bichos, con gatos, con seres humanos, con lo que hay allí. Y se formó como un ser en sí mismo, ¿no? Y entonces lo trajimos para aquí. Estas son las raíces. Las plantas cuando crecen, la tela está formada por diferentes pedazos de tela y las raíces lo cosieron todo, ¿no? Y luego cuando llegamos aquí también, claro, no hemos explicado también que entre la propuesta de la exposición en Santa Mónica y la exposición, pues fue el confinamiento y todo, ¿no? Y en medio, pues no sabíamos si íbamos a poder hacer la exposición ni cuándo, ¿no? O sea, la fecha que teníamos pues se quedó cancelada o congelada, no lo sé. Y como explicaba Enric, pues nuestro trabajo pues fue mediante pantalla y tal, ¿no? Y cuando justo salimos en el confinamiento tuvimos esta oportunidad, entonces fue también un poco un trabajo acelerado. Después de un momento de pausa fue un poco también como complicado. La cosa es que cuando llegamos aquí también, pues supongo que a la institución le pasó lo mismo, esta brusquedad, ¿no? Un poco del parón y del arranque, y la sala no funcionaba, el aire acondicionado, la ventilación no tenía, entonces tampoco tenía luz natural, o sea que eran unas condiciones muy duras para el ser vivo que yo traía, ¿no? Y entonces empezó a decaer, y entonces se nos ocurrió ponerle una luz ultravioleta para ver si podíamos compensar al menos la luz, el tema de ausencia de luz, y no conseguimos. Entonces, pero quedaba como muy raro porque se veía muy, muy raro, pero luego, claro, en las sombras de la luz se veía el verde de las plantas y el resto era rosa, y entonces como este contraste de lo verde y no sé, y brillante que estaba en la escocesa y lo rosa y apagado que estaba aquí, era como el centro de producción y el centro de exhibición un poco. También fue, claro, aquí veis las plantas, pero las plantas llevaban todo su ecosistema, ¿no? Todos sus bichitos, sus gusanitos, sus maripositas, y que todo eso iba como volando alrededor. Cada vez que movíamos la manta iban todos detrás también. Y también fue curioso, ¿no? Porque todos los que eran gusanos en el centro de producción y se convirtieron en mariposas aquí, ¿no? Al final, pues eso, las condiciones eran muy duras para lo que era la planta y acabó muriendo un poco antes de tiempo, pero sin embargo seguía siendo un ser vivo porque tenía, múltiples seres vivos que seguían viviendo de eso. Cuando la instalamos todavía estaba verde, y si subís a verlo ahora lo veréis muy diferente. También está la idea como que es una obra que es en proceso, es proceso vivo. La muerte de la planta sigue siendo la vida de otros seres y la podéis ver muy diferente. Luego también, pues una vez instalada, sigue teniendo sus raíces que veíais blancas, pues ahora son como diferentes, y le salió moho.
porque hay mucha humedad y sigue sin estar funcionando el aire acondicionado, con lo cual es muy caliente y muy húmedo. Y ya por último decir sobre el tema de la frontera es que el hecho de que no se pueda transitar la exposición para mí tenía sentido en esta idea que yo tenía del concepto expandido de Walter Benjamin, porque los únicos que pueden transitar son todas esas moscas, mosquitas y mariposas y otros seres que la planta trae, o sea, que el manto plantado trajo, ¿no? Y son los que interaccionan con el resto de las obras también, ¿no? Como que es una exposición para, o yo quiero pensar un poco que es como para los no humanos, ¿no? Y ese concepto de Walter Benjamin de la importancia de las historias anónimas, pues de todas las historias que suceden en esa sala, que le suceden a estos seres. A mí me parece súper interesante, alguna vez lo hemos hablado, Paula, como toda la enseñanza que tu pieza de alguna forma nos ha dado, como queriéndolo y no queriéndolo, intencionalmente y no intencionalmente, alrededor de toda la cuestión de la agencia, ¿no? Porque al final la exposición, antes de que tú te introdujeras con esta obra particular, lo que estaba proponiendo, igual que lo que se propone en la mayoría de relaciones artísticas dentro de una institución artística, es una relación entre dos tipologías de cuerpos, que unos son los humanos vivos y los otros son las piezas muertas, ¿no? Que ahí la relación de poder entre esas dos tipologías de cuerpos pues está como muy definida, es decir, no logran estorbar las piezas inertes porque lo que tienen que decir está como muy determinada porque lo que nosotros le atribuimos a ese cuerpo que esté diciendo, ¿no? Y sin embargo tu obra estaba ejerciendo una resistencia. Y la estaba ejerciendo desde el primer momento, es decir, era un estorbo, entre comillas, en el momento del montaje, era un estorbo en el momento de pensar cómo se hace la sala, etc. Y todo eso precisamente porque estaba expresándose, ¿no? Esa obra de una forma con la que no podíamos simplemente acallarla y darle un discurso y ejercer ese poder al que estamos tan acostumbrados, ¿no? Y me ha parecido como una super lección a muchos niveles, ¿no? Como tanto al nivel procesual como finalmente lo que dices de qué es lo que ocurre cuando una tipología de cuerpo que no es la normativizada dentro de la institución artística aparece aquí con sus resistencias particulares. Sí, bueno, en mi proceso, en mi obra, es más, digamos, es más fácil porque trata un poco de eso, ¿no? De yo tengo que ceder el control, tengo que someterme a los tiempos, a las necesidades de las plantas, escuchar un poco, atender lo que necesitan. Cuando esto va más allá de mí, en el sentido de entrar en una sala de exposición, esa obra sigue teniendo todas esas necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos, ¿no? Un poco el ejercicio que mi proyecto plantea es esa adaptación a lo no humano, ¿no? Y esa atención hacia un ser que al final es vivo, que tiene sus requerimientos y no siempre es fácil, porque a veces entra en contradicción con otras cosas que no son más fáciles. Bueno, este es como un ejemplo del paso particular que queríamos trazar también entre la relación entre esa acción a las que nos estábamos refiriendo, es decir, como en la parte más procesual de lo que hay en la obra, y la obra que surge, que es lo que estamos acostumbrados a ver dentro de una exposición, planteada como residuo. Es decir, yo creo que hay una operación que de alguna forma todos hemos seguido y me parece muy interesante, que es que a ver, en este caso, porque partía en muchos casos, en muchos casos particulares de una posición más performativa.
y por lo tanto la dirección de la mirada está muy dirigida ya hacia ahí, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay una operación como más generalista, que en el fondo lo que propone esta exposición, entre otras cosas, es que en un cuadro, por ejemplo, pues la obra real, lo que realmente ocurre es la performatividad del trazo en el momento en que se está gestando, ¿no? Y finalmente, cuando aparece lo que entendemos como la pieza de arte, no deja de ser una especie de residuo de toda esa operación que se ha gestado a lo largo de un tiempo. Y es lo que luego decía Benjamin, que en tanto que objeto único y no reproducido, pues tiene esa carga aurática y también tiene esa carga mercantil, ¿no? Entonces, la operación, un poco, ese otro paso fue disponer la exposición como esa especie de tabló compartido, que eso es lo que decía Juan Antonio, que yo creo que la operación es muy interesante y también es muy de agradecer, porque la verdad es que no todos los artistas están dispuestos a un diseño expositivo de estas características, en las que, digamos que donde termina una obra y donde empieza la siguiente es como un poco borroso, y por lo tanto que la subjetividad de alguna forma se pone dentro de la mezcla de la colectividad. Pues la idea fue formar como esa exposición a partir de esas piezas entendidas como un residuo de lo que había sucedido. No sé si queréis hacer un poco de mención en vuestros casos particulares a ese proceso, ¿no? Que precisamente creo que en vuestros casos particulares es como muy evidente, muy inmediato, ¿no? Precisamente, sobre todo cuando hablo de la materialización, de cuando pasas de la palabra oral a la palabra escrita de los nombres, o en el caso de Juan Antonio incluso más evidente porque es la ceniza, es el propio residuo de la acción, ¿no? Sí, a ver, bueno, en eso, claro, lo performático, como, bueno, yo normalmente trabajo con cine o con fotografía, lo performático siempre lo veo como en la toma, o sea, en la relación que se establece con el mundo allá afuera, a través de bueno, la mediación de este aparato, ¿no? mecánico, y bueno, y lo que se genera alrededor del registro, ¿no? O sea, cómo uno va alterando también el entorno y bueno, esa supuesta objetividad desaparece completamente y se empiezan a generar bueno, una serie de relaciones, y esto, claro, también lo veo como un residuo porque normalmente de esa performance, ¿no? Empiezan a generarse una serie de formalizaciones que van cambiando, y en ese caso, en el cambio y cómo se van adaptando, es muy interesante, por ejemplo, y eso también lo podríamos hablar ahora, que bueno, porque no es una alegoría, sino en realidad es una frontera real que existe ahí en la exposición, ¿no? que impide de alguna forma al espectador, al visitante, poder acceder o acercarse a las obras individualmente o variar las distancias, sino que hay como eso, como un emplazamiento, como un punto de vista, ¿no? que condiciona la perspectiva. Y en eso, claro, habíamos hecho en la sala de Renfe de Portbou, habíamos hecho de alguna forma, esta misma propuesta. Y yo había presentado unas fotografías porque, bueno, yo soy de origen chileno y tengo un trabajo como en torno a la memoria histórica, a los sitios de memoria. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con espacios de tortura y muerte en Chile, en la época de la dictadura, pero siempre tengo como la obsesión de no mirarlo como eventos pasados, sino que tratar de ver y tratar de percibir el eco en el presente. Por eso que también estaba trabajando con los campos de concentración y tal. Dicho esto, había una obra fotográfica en Renfe que era el registro de Oświęcim, como de espacios libres donde había ausencia de figura humana, que es el pueblo que está al lado de Auschwitz, y es un pueblo que está completamente marcado, obviamente, por la presencia del campo de concentración. Entonces, claro, normalmente ustedes saben que los campos de concentración se han monumentalizado, ¿no? como la memoria, y se han transformado en atracciones turísticas y tal. No es tan común
que la gente que visita los campos vaya a Oswiecim, a este pueblo. Entonces, bueno, lo que hay ahí es un registro. Pero luego, de alguna forma, en la sala de Renfe, esta división que te obligaba a tener una distancia considerable con la fotografía, claro, a la exposición aquí en Ars Santa Mónica, en el fondo lo que hizo fue empezar a determinar completamente la reformulación de esa obra al traerla aquí. Porque ya obviamente era un hecho y habíamos visto como empíricamente, ¿no?, qué sucedía, incluso a nosotros mismos, empezar a ver tu propia obra que venías trabajando todo el proceso en el taller durante mucho tiempo, a una distancia obviamente ya muy corta, ya casi microscópica, bueno, a ya ni siquiera, ¿no?, poder, bueno, sí podíamos, pero nos gustaba verla desde ahí. Entonces lo que empecé a hacer es un trabajo desde la perspectiva. Entonces incluí un nuevo panel, están las 8 fotografías de Oswiecim, y incluí unas fotografías de los campos desde distintas perspectivas, pero en donde en realidad la penumbra impide acceder a una visión clara y donde haya una identificación de que realmente se trata de los campos. Y están detrás del primer panel, que sería el de la fotografía. Entonces, empecé a trabajar incluso como desde el taller, en la concepción, con la distancia como una condición, en el fondo como un pie forzado. Y eso, bueno, no sé, me pareció como súper interesante y creo que al final a todas nos sucedió, ¿no?, de tener que empezar a plantearnos la obra también a ese nivel de escala, porque bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, claro, el tema de tamaños, digo, que no sé si será algo que también surgió en base a eso, ¿no? O sea, decir, bueno, habrán metros, ¿no?, entre el visitante y la obra, no sé. Sí, bueno, simplemente para hacer un apunte como a pie de página sobre lo que dice Carlos, para contextualizar, que la exposición, tal como la veis, en realidad es una especie de itinerancia expandida de lo que ocurrió en la estación de Portbou. Por eso lo que se refiere Carlos es que al ser otro tipo de espacio y con unas dimensiones muy distintas, mucho mayores, pues en realidad toda la obra que se ve, salvo alguna excepción, toda la obra está reformulada, es decir, está reinterpretada, está cambiada de escala, etc. Sí, no, yo iba a decir una cosa en relación a lo que ha comentado Carlos también, que creo que es interesante también de la exposición y que tiene que ver también un poco quizá con el momento actual, ¿no?, que es que la exposición es muy matérica, o sea, presenta residuo en todo, diría en toda su extensión, ¿no?, en toda su variedad. Es muy matérica, pero a la vez es muy virtual, ¿no? Y también ahora estamos en un momento como muy virtual. En el sentido virtual aquí me refiero con el que únicamente tienes un punto de vista, ¿no?, detrás de una frontera, ¿no?, que sería como una pantalla, ¿no?, pero que a la vez tiene esa profundidad matérica, ¿no?, y de suma de capas y de capas y de capas de cosas, ¿no? Pero creo que hay ahí como un paralelismo que me parecía como interesante. Y con respecto también a la barrera y las fronteras, es cierto, por ejemplo, en el caso de mi obra, mi pieza es como muy, muy grande, también jugando con esa idea de parte del texto que se ve, parte del texto que parece que se funde con el fondo, ¿no?, o con la tierra de al lado, con la barca de Dani, ¿no?, es como que toda esa parte es como muy interesante, con las plantas, ¿no? Pero hay una cosa también que en la pieza que digamos que solamente incorporé en la parte residual, que son un conjunto de 300 cajas de cerillas. Las cerillas concretamente recogen como fragmentos de los textos que yo me basé un poco de Benjamin para, digamos, evidenciar esta idea del incendio, del residuo de la ceniza y luego de la chispa de la esperanza, ¿no? Y quedan como a modo de pasajes benjaminianos, ¿no?, que es como que son como fragmentos de texto, ¿no?, que están impresos en cada caja de cerillas, pero que al final son siempre las mismas citas, y al final queda como esa idea también un poco de souvenir, ¿no? El hecho también de que están como en una frontera de hecho las cajas de cerillas están como muy, muy, muy próximas a la frontera, también es como
un intento bueno, esto es casi como un poco confesional en la pieza, pero es como ese intento también de poder, del espectador de poder incluso transgredir la propia frontera, ¿no? Y yo qué sé, la caja en sí como souvenir, esa idea de proximidad, ¿no? Yo creo que jugaba también un poco con esa profundidad de la propia obra, ¿no? Y bueno, es un poco lo que quería comentar. Yo con esto que comentabas, Carlos, de la dimensión y del espacio, no sé si lo querías comentar también, Enrique, también la dimensión y cómo una vez has puesto tu residuo, ¿no?, o tu obra, cómo hablan entre ellas, y porque como solo ves no llegas a ver nunca la totalidad de cada obra, sino que, bueno, igual la tuya, pero ni siquiera, ¿no?, tampoco la ves totalmente. Ves partes de la obra que se solapan con otras partes, ¿no? Y cómo eso hablan entre sí. Por ejemplo, en mi caso, cómo habla el manto plantado con la pintura de Dani de detrás del paisaje, a mí me parecía como muy bonito, ¿no? Y con la barca. Y también toda la escenografía un poco que construimos para juntar todo eso y formar un solo paisaje también, como las plantas y la tierra acababa de unir, habla con cada una de las obras y conecta con la siguiente, ¿no? Tanto en forma como en concepto, ¿no? Un poco, y cómo eso también acaba formando una cosa que es lo que comentábamos, algo muy colectiva, muy tanto a nivel de trabajo como a nivel de resultado, ¿no? Sí, totalmente. Y luego hay como el último paso para seguir con esta narrativa, que es el de la representación, ¿no? Es decir, el ejercicio que hicimos en la estación de Portbou fue ese mismo, es decir, el imposibilitar el acceso y la circulación de la gente que venía a ver la exposición entre las obras para poderse aproximar, para poder ver los detalles. De hecho, en Portbou, que ahí todavía no había COVID y realmente podíamos interactuar más con los visitantes, a mí me hizo mucha gracia que hubo mucha gente que estaba enfadada. O sea, estaba muy enfadada porque no podía cruzar y no lo entendía, y como no puedo, y es como, qué bien, ¿no? Precisamente buscábamos ese enfado, no, como esa frustración, ¿no? Al final, si estamos hablando de fronteras, pues tiene que ver con eso. Entonces lo que hicimos, la sala estaba como partida, había esta partición, era completamente simétrica porque era la antigua sala de aduanas de la estación. Entonces, igual que en una mitad era inaccesible y es donde estaban todas las obras auráticas que funcionaban como residuo, etcétera, lo que hicimos en la parte sí accesible fue poner una serie de documentación que tenía que ver precisamente con los procesos de gestación de la obra, con esas acciones que habían tenido lugar antes de que se materializaran en la obra expositiva, y que un poco el objetivo era como introducir más a las personas en el proceso de gestación de la obra, de tal forma que su deseo de querer aproximarse a la obra final creciera y su frustración también creciera, ¿no? Por eso era como un poco la idea esa de paisajes deseados y nunca circulados o nunca conseguidos. Sin embargo, cuando la trajimos aquí, nosotros en principio teníamos la misma idea, es decir, nos enganchó la COVID en medio de cuando estaba planteada la inauguración, y por eso se tuvo que posponer y por eso tuvimos que correr. De hecho, creo que fuimos una de las primeras inauguraciones que hubo después del confinamiento, pero una de las exigencias, claro, era que no podíamos tener papel. Entonces, esa idea de documentación que funcionaba como una especie de contracatálogo que la gente se podía llevar a casa, eso no podía ocurrir. Y sí teníamos una serie de alternativas que se nos ofrecían, tipo códigos QR y tal, pero es que no nos gusta códigos QR. O luego nos decían, bueno, ¿por qué no ponéis esto en vitrinas? Pero es que vitrinas tampoco tenía sentido, porque una vitrina no deja de ser otra barrera, otro límite
y precisamente aquí era el otro lado de la exposición en el que jugamos con la completa accesibilidad a la información y el hecho de que lo pudieras coger pues tenía un sentido, ¿no? Entonces se nos ocurrió finalmente situar estas 3 pantallas que veis en el pasillo, que es una recopilación de imágenes, de vídeos sacados de internet, algunos de archivos personales, que tenían que ver con todo ese proceso de gestación de la obra. Y hicimos Marla Jacarilla hizo un montaje muy a lo Histoires de Cinema, que es casi si te paras a mirar, es más el montaje lo que te está diciendo algo que no las imágenes en sí, en muchos casos, ¿no? Y bueno, y al final un poco era seguir, trasladar a otro medio como un poco la misma idea, ¿no? De esta cosa que estamos tan acostumbrados en Internet, de lo que en inglés llaman shitstorm, ¿no? Que es como esa tormenta informacional que es una cosa tras la otra, y información y más información y más información y más imágenes, que es como, bueno, es como si me está generando deseo de ver más, pero tampoco acabo de entender mucho de qué me están hablando, etc. Entonces, si queréis, quizá podríais hablar un poco en vuestros casos particulares de cómo fue esa selección de esas imágenes que creísteis que podían acompañar, ¿no? Que podían generar un mayor deseo por parte del visitante de cruzar. E incluso ahí también aprendo yo, porque creo entre COVID y no sé qué, casi no hemos tenido como la oportunidad de hablar de los motivos. O sea, sí sé las imágenes, evidentemente, pero no sé los motivos que hay detrás de ellas en muchos casos. Bueno, yo habían imágenes que sí que las había como ubicado antes o sea, en la conformación del proyecto y todo esto, pues sí que las tenía como referencia. Que por ejemplo una era de la película de Sacrificio de Tarkovsky, que bueno, la imagen de la vela, pues no sé, me remitió a esa idea de la llama, mantenerla viva durante X tiempo, ¿no? Y bueno, también toda la iconografía que tiene él en su cine, ¿no? En torno al fuego y en diferentes estados, de hecho. Entonces hay como algunas referencias a películas de él, del cine de él, pero luego también hay cosas random. Me refiero, hay también imágenes de una cerilla encendiendo, o el sonido de una cerilla al encender, ¿no? Porque incluso en slow motion, ¿no? Que es como ese momento en el que se enciende la llama, ¿no? Y había una cosa interesante que de hecho conectaba con eso, que era un vídeo doméstico como de los años 90 o 80, diría yo, ¿no? Súper americano, ¿no? De cómo se incendia una casa, ¿no? O sea, el proceso en el cual se va incendiando una casa, ¿no? Y eso me parecía como... o sea, te va relatando desde la chispa que va cayendo en la papelera, de cómo va creciendo el fuego, de todo lo que se va formando, te lo va relatando en una voz en off, ¿no? Y no sé, hay cosas que fueron anteriores, hay cosas que fueron posteriores. En el caso del vídeo este fue posterior, pero me ha parecido como todo un descubrimiento de ese momento, ¿no? Casi de predicción, ¿no? De cuándo se va a incendiar y cómo se va a incendiar una casa, ¿no? Un espacio, ¿no? Y cómo desemboca en la catástrofe. Bueno, en mi caso es fácil, cualquier imagen que veáis con animales. Los motivos fueron, yo puse vídeos de fototrampeo, de cámaras de fototrampeo que se instalan debajo en los pasos de fauna que cruzan las carreteras por abajo, ¿no? En las carreteras, bueno, algunas y cada vez más, hay unos pasos para que la fauna pueda atravesar sin ser atropellada. Entonces, para ver su efectividad se instalan cámaras de fototrampeo para ver qué tipo de animales pasan, con qué frecuencia y tal. Y puse algunas imágenes de este tipo de cámaras, que también es curioso porque hay animales que han aprendido que esos son pasos de fauna y animales depredadores que esperan al final del paso de fauna para que pasen los otros y comérselos, ¿no? Entonces es como toda una historia que sucede también allí abajo, ¿no? Y que habla tanto de la frontera como de las historias, ¿no? Y luego hay algún vídeo, me parece que de animales
de ciudad que registré durante el confinamiento, y hay algún vídeo también del proceso de cuando estaban creciendo las plantas en la escocesa. Bueno, creo, ¿cuántos vídeos eran ustedes han? Porque es que yo me acuerdo solo de 2. Es que yo creo que entregué bueno, aporté con 3, pero me acuerdo solo de 2. Había uno que era un fragmento del último de Los Injustos de Claude Lanzmann, con una calidad horrible que encontré en internet, o sea, era casi solo pixel, que me hacía mucha gracia. Y luego era un momento de la película donde Claude Lanzmann está en la estación de Cracovia, porque bueno, en esa parte de la película se refiere a un campo que está en el sur, en Mała, bueno, en pequeña Polonia, que es como la región del sur de Polonia, y él habla sobre la salida de los trenes desde ahí, una conexión muy obvia. Y lo otro, porque Internet es una cosa que de hecho lo aprendí de Marla, a ver Internet como una fuente inagotable y alucinante de material. Encontré un material sobre no sé si alguien ha ido a Oświęcim y a Auschwitz, pero la verdad que tienen una distancia que pueden ser un par de kilómetros o algo así, que se puede hacer caminando perfectamente. Y encontré un material bruto de un documental inglés de los años 70. O sea, material bruto quiere decir que es como el material de cámara, filmado en cine en 16 milímetros, de un equipo como de la televisión que estaba haciendo un documental en la zona justo que conecta Oświęcim con Auschwitz. Una cosa muy rara. Y entonces era el material, o sea, se veían ¿cómo se dice? Las veladuras del material cuando uno corta y filma. Y de hecho lo que hace la cámara, como bueno, tiene este lenguaje televisivo y tal, es como hacer un paneo de un puente, ¿no? que está sobre la carretera. Entonces Oświęcim está hacia el lado izquierdo y la entrada de Auschwitz clásica de los raíles del tren que entran directamente al campo están a mano derecha, y lo que hace el camarógrafo es como con un gran angular hace como un paneo del paisaje, y cuando ve y percibe la entrada que está bastante lejos ahí al fondo, hace como un zoom así muy lento, 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 hasta que llega a la entrada del campo. Entonces, bueno, me llamó la atención porque precisamente es lo que decía, como me interesa mucho cómo marcan los espacios estos lugares de memoria, y cómo de alguna forma, bueno, el pasado, que llamamos pasado, pero ese eco se sigue percibiendo todo el tiempo y sigue afectando y siguen habiendo de alguna forma como repercusiones y efectos de todo eso en el presente. Y entonces, bueno, eso fue al final lo que aporté a las pantallas que están ahí en el pasillo. Bueno, genial. A ver, lo que estaba planificado ahora después de esta conversación es que hiciéramos una especie de visita guiada a la exposición. Lo que pasa es que hay un problema que ya empieza a ser habitual, que es que hay una cuestión de aforos que no se puede y no podemos ir todos a la exposición. Entonces, pensando en cuál podría ser el formato apropiado, se nos ha ocurrido que quizá lo que podemos hacer es combinar una especie de ese momento en que podéis hacer comentarios y preguntas y charlamos y dialogamos sobre cosas que os suscite la exposición o lo que acabamos de decir, y al mismo tiempo, pues en pequeños grupos, si queréis, podéis ir a visitar la exposición y luego volvéis y nos hacéis preguntas alrededor de la exposición, porque es lo único que se nos ha ocurrido así un poco imaginativo. Bueno, yo hago una reflexión como parte interesada, porque también soy artista y vengo aquí también a aprender. Me llama mucho la atención, creo que te llamas Carlos. Sí, Carlos. Sobre la reflexión que él hacía también de qué hubiera pasado si Walter Benjamin hubiera pasado la frontera y hubiera podido huir a Estados Unidos. Claro, entramos en la dimensión de los personajes, de los mitos. Y nadie, o sea, yo no voy a ser quien ponga en duda el calibre de Walter Benjamin. Tiene mucho interés, lleva 80 años muerto y todavía le damos vueltas.
y seguramente es un gran pretexto para continuar trabajando, al margen de que una muerte en una frontera suma por 2 el valor, ¿no?, de la muerte. Es una reflexión. Yo lo único que me pregunto es cómo seguimos insistiendo en trabajos que tienen que ver con un pasado y desde casi siempre un planteamiento de pasado y nostalgia, y en cambio, es la reflexión total, o sea, la última que hago, hecho en falta una idea optimista, una idea o propuestas optimistas a partir de ese mismo punto de arranque. Yo creo que incluso una idea optimista o que incluso desencaja un poco era la propuesta más naturalista o naturista por, bueno, en fin, el planteo de que el campo de hierba ha crecido a pesar de todo y ha hecho la evolución que tenía que hacer la natural, ¿no? No sé si me explico. ¿Cómo eso podríamos trasladarlo también a propuestas artísticas, propuestas filosóficas y conceptuales que nos permitiera mirar hacia adelante? Y ahora más que nunca. No sé si me enrolla mucho para decir esto último, pero tiene que ver también, yo soy el primero que cae constantemente en la idea del pasado como una gran herramienta para trabajar, pero que normalmente lo que hace es encallarnos en el pasado. Era eso. Bueno, seguramente tenemos, no sé si tenéis algo que decir. ¿Puedo empezar? Es que hay una cosa que me parece súper interesante lo que dices. Y de hecho, pensándolo, yo creo que las acciones, como la parte procesual y más performativa de lo que ocurrió en ese momento en Portbou, en tanto que había mucho la voluntad de contexto y de interlocutar de una forma muy directa con todo el pueblo, creo que tenía un componente mucho más optimista y mucho más propositivo. Pero es que al final yo creo que todo este proceso que hemos siguiendo está empapado de un cierto cinismo hacia las formas convencionales de hacer y exponer arte. Y por lo tanto, a medida que esa chispa inicial, que es lo procesual y que es la acción y que es lo que está interlocutando en un contexto determinado, pasa a ser obra y pasa a entrar en un contexto expositivo y pasa a itinerar y se pasa y cambia de lugar y cambia no sé qué, creo que cada una de esas capas ha ido como decreciendo más, como esa chispa inicial, como más propositiva. Y precisamente creo que la propuesta está como muy impregnada de esa mirada un tanto cínica sobre, al final también, de cómo toda la historia del arte, en cierta forma, también ha hecho un uso y un abuso de la representación del paisaje y de la exaltación de lo otro y de lo que se considera objeto, etcétera, y las repercusiones que eso tiene en el ámbito más real, ¿no? Por eso lo que decíamos de la tensión entre la parte de la construcción más simbólica y la realidad geopolítica, que creo que sí. A mí, bueno, o sea, yo entiendo perfectamente porque tu reflexión desde la perspectiva en que, claro, hay una alusión al pasado y hay de alguna forma como que se resuelve, sino que, bueno, es una evocación que probablemente no tiene como una conexión tan directa o tan explícita como con el presente, aunque bueno, yo he repetido varias veces que en el fondo lo que me interesa siempre es como el eco de esos eventos pasados en el presente. Pero lo que quiero, bueno, como decir ya también a modo de reflexión, que me parece por eso interesante lo del optimismo y el pesimismo, es que en realidad me cuesta mucho ser optimista porque la investigación del camino de Walter Benjamin, en donde también un lugar, ¿no?, se ha de alguna forma se ha cuidado, se ha difundido el espacio, el camino Walter Benjamin, Portbou, los memoriales y tal, por el hecho de que Walter Benjamin murió ahí,
que ha ayudado, pero también por otro lado ha hecho que los sucesos posteriores a la muerte de Walter Benjamin, de una forma pierdan, no sé, relevancia, que es el hecho que cuando investigaba, y eso mucha gente que haya hecho el camino lo sabrá, recuerdo que, bueno, estamos en, ¿no?, en un espacio en donde ya no existen fronteras, supuestamente. Cada vez que viajaba a Francia, yo, bueno, en una época no tuve papeles, con lo cual estaba muy sensible al tema, y habían revisiones, bueno, de revisiones de papeles y pasaportes en el tren. Eso me llevó a hacer una investigación aquí en Barcelona de personas sin documentación, que vivían en la clandestinidad y que utilizaban otras rutas paralelas al camino famoso de Walter Benjamin como manera de poder traspasar la frontera, conociendo que había una revisión de la policía francesa al llegar allá, no sé si había una revisión al llegar aquí, no lo sé, para poder acceder al otro lado. Entonces, claro, yo particularmente sé que Dani, que está aquí, que es un artista, sí hace alusión a ese presente, ¿no? Presente nada optimista. Yo no lo hice, pero bueno, como que me parece interesante ver en el fondo que, claro, al final esa frontera, porque también la podemos llevar, ¿no? Esa ruta, Walter Benjamin antes era la ruta Lister, que era la ruta que usaban los republicanos para poder, en el fondo, también ir hacia el otro lado y buscar de alguna manera refugio. Claro, un espacio que está marcado por el dolor y marcado por la muerte y marcado por, bueno, por un poco por la tragedia. Pero bueno, era solo eso, no hay conclusión en lo que digo, pero sí despierta tu comentario una reflexión. Yo quería decir también sobre el encallarse en el pasado, que bueno, para mí precisamente la obra de Carlos, que tiene mucho de ficción, y yo creo que la ficción desencalla mucho el pasado y el presente, e incluso también el futuro, ¿no? Ayuda a plantearse otras cosas posibles, y está como qué hubiera pasado si el pasado hubiera sido diferente, ¿no? O la ficción que hay también en imaginarse las historias de los no humanos, que sigue habiendo mucho de ficción allí, o la ficción de las animitas de Valentina, ¿no? Valentina Alvarado también. Bueno, casi cualquiera de las propuestas, porque el arte tiene mucho de ficción, ayuda a desencallar pensamientos y también pasados que desencallan también bueno, por una cadena de sucesos presentes y futuros, ¿no? E incluso también el nombre de Paisatges desitjats, este deseo, es también una ficción que es lo que Marla Jacarilla ha trabajado en su propuesta. También, bueno, para mí tiene un potencial de desencallar precisamente bastante potente, ¿no? Y al final creo que también hay, sobrevolando como una idea muy benjaminiana, a mí particularmente me gusta mucho como la fórmula después, posteriormente, Castoriadis, que es un filósofo francés bastante olvidado, lamentablemente, que lo que decía es que, contrariamente a lo que creemos, el futuro no lo podemos cambiar, no podemos alterar el futuro, lo que sí podemos cambiar es el pasado. Que eso me parece una idea súper potente y creo que precisamente como el gesto político de reinterpretar el pasado quizá da muchas pistas acerca de cómo nos construimos nuestras propias narrativas, ¿no? Y a partir de en qué punto nos posicionamos. Y por eso a mí esos ejercicios desde el arte, por ejemplo, me parecen como interesantes y sí que creo que muchas veces son nostálgicos y que a veces hay que ir con mucho ojo de no caer en esa tentación, pero sí creo que tienen un potencial político importante. ¿Nadie más se anima? Pues no sé, ¿o tenéis alguna otra cosa que decir que se os haya quedado a medias? Pues si no, hacemos una pausa y en media hora retomamos la siguiente mesa con Tania Adam, con Pilar Parcerisas y con Isabel Valverde. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, gracias por venir. Gracias.